estaban esperando para este certamen de las quintas jornadas internacionales de ciudades creativas, no creían que usted fuese a venir debido a la ocupación a las ocupaciones tan grandes que usted tiene. Y hay como la sorpresa muy positiva de que usted haya venido a Medellín. ¿Cómo fue que sí fue posible eso? Yo quería venir. Yo quería venir porque la primera y la última vez que estuve en Medellín fue en los años 80. Hace tiempo. Y era muy distinta la ciudad. Y terminé en una situación de violencia. Y yo admiro a lo que ha hecho la administración de Sergio Fajardo. Y uno oye mucho de Medellín. Cuando pasa algo en Medellín, cuando pusieron las nuevas escaleras rodantes para unos barrios pobres, eso circuló por el Twitter Zone. O sea, uno está enfocado en Medellín, como urbanista, digamos, ¿no? Porque en Medellín se han hecho cosas muy buenas y ahora Medellín está como en una situación de gran admiración, mientras que Bogotá como que ha retrocedido un poco. O sea, usted vino la primera vez en los años 80, ya había el ambiente violento que vivió Medellín, ¿ya lo sentía? Bueno, yo terminé por una situación muy extraña, en una situación de violencia, pero yo nunca entendí exactamente qué era. Pero yo estaba en un bus y había varios buses involucrados que estaban los conductores aterrorizados diciendo ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y terminamos con apedreados y el bus, la gente que movía el bus así. Entonces cuando vinieron unos militares o algo así, pero yo no era del lugar, a mí me habían dicho no tomes un bus. ¿Y usted había venido aquí a la ciudad? Yo había venido para un congreso. Pero entonces ¿Y la segunda vez es esta? Esta es la segunda vez, hacia una ciudad transformada. Pero a Bogotá sí ha venido varias veces. A Bogotá sí. ¿Y cómo siente a Medellín, digamos, la gente o el ambiente? Me parece extraordinario, además en un sentido, como decía alguien, que la ciudad está hecha, constituida por sus gentes, por sus barrios, por sus proyectos, por sus edificios. O sea, hay un gran sentido de que esta es mi ciudad. Y esa es una pregunta que yo siempre hago. Y el primer artículo que escribí sobre esto se llamaba Whose City Is It? ¿De quién es esta ciudad? Y lo publiqué en el año 90 o algo así, porque yo veía estos cambios en las ciudades que sugerían que la pregunta era una pregunta honesta. Y se responde. Y en Nueva York la mayoría de la gente decía, esta ya no es mi ciudad, porque había gentrificación, un desplazamiento de clases modestas, medias, un desplazamiento de pequeños, o sea, desplazamiento, una evicción, digamos, del espacio urbano de Nueva York, de pequeñas empresas a renta modesta, ¿no? Que yo creo que eso es el tejido urbano. Una buena ciudad necesita una gran clase media modesta y un gran sector de pequeños empresarios que hacen una renta modesta, porque ellos gastan todo su dinero en la ciudad. Si vos tenés todo, si una ciudad genera muchísimo dinero, pero está muy concentrado, vaya a saber dónde va eso. Entonces, eso es lo que está pasando ahora en Nueva York. Nueva York, por ejemplo, el top 1% de los que ganan ingresos, eso no es ingresos por inversiones, pero salarios, ¿no? Que incluye a gente de muy alto salario e incluye a gente de muy poco salario. En el 1979, el censo de 1980, ese top 1% recibía el 12% de todos los salarios generados en Nueva York. En el 2009, ese 1% recibió el 44% de todos los salarios que genera la ciudad de Nueva York, que es una ciudad además de economía compleja, con mucha... Entonces, eso desurbaniza a la ciudad. Entonces, el sentido que uno tiene aquí, claro, la bella arquitectura, la cosa, y esto, muy impresionante, muy importante, pero además la ciudadanía. Y vi un film, Parchar, de algo así, una organización. Sí. Eso urbaniza a la ciudad. Eso urbaniza. Mientras que esa distribución, esa mala distribución, eso desurbaniza. Sí. Bien, de nuevo bienvenidos. Esto es la entrevista de la calle de Telemedellín.
y esta vez está aquí con nosotros Saskia. Saskia Sassen. Demasiadas ese. Saskia Sassen nació en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda. Vive en Estados Unidos y trabaja en todo el mundo. Unos exagerados. Es aquí. profesora de Sociología de la Universidad de Columbia. No de Colombia. No de Colombia. Fíjate vos la combinación. De Columbia, Estados Unidos. Ocupa la cátedra Robert S. Lynn de Sociología y es copresidenta del Comité de Pensamiento Global de la Universidad de Columbia. Sus libros recientes, ella dice que este que voy a nombrar es el mejor libro. Territorio, Autoridad, Derechos de la Edad Media a los Conjuntos Globales, un libro del 2008. Otro libro de ella es Una Sociología de la Globalización, del 2007. Ciudad y Globalización, publicado en 2011. Y la cuarta reedición actualizada de Ciudades en una Economía Mundial. Este libro es del 2012. Una de las publicaciones más mencionadas a nivel mundial de ella es La Ciudad Global, The Global City. Ella dice que más que ese libro, que es el más mentado, es el otro, a Territorio, Autoridad, Derechos de la Edad Media a los Conjuntos Globales. Sus libros han sido traducidos a más de 20 lenguas. Ha obtenido numerosos premios y menciones, desde doctorados honoris causa hasta ser considerada por la revista Política Exterior entre los 100 pensadores globales más importantes en 2011. Así que para nosotros es un gran orgullo tener a Saskia Sassen entre nosotros. Y ya vemos cómo domina de bien el español. Es holandesa, vive en Nueva York, ha vivido en Argentina, ha vivido. Sí, ahí aprendí. Allá aprendió el español. De chiquita. De aquí sale, ¿para dónde va usted? Amán, a Jordania. Va para Jordania y el lunes está en Barcelona. Por Dios, vio que tenía razón, trabaja en todo el mundo. Es la esposa de un sociólogo muy conocido a nivel mundial también que se llama Richard Sennett. Ella está aquí pues con nosotros en la entrevista de La Calle. Ya seguimos. Saskia Sassen está con nosotros en la entrevista de La Calle, invitada a las quintas Jornadas Internacionales de Ciudades Creativas, este certamen que organizó aquí en Medellín la Alcaldía de Medellín y la Fundación Creanta de Barcelona. Usted lo llena uno de inquietudes y este tiempo aquí es muy poquito. Nosotros decimos que es poquito porque es bendito. Bueno, venga, yo antes de que hablemos un poco de lo que estábamos diciendo, para usted, ¿qué significado tiene este certamen de ciudades creativas? Sí. ¿Y qué entiende usted por ciudades creativas? Bueno, lo que no entiendo por ciudades creativas Lo que no. es lo que no entiendo es el sector business que se ha desarrollado, que son toda una serie de consultorías que están por todo el mundo vendiendo planes para Negocios. Exactamente, eso no. Lo que yo entiendo es más como el parch art, el parcharte. parcharte. O sea, yo creo que todas las ciudades son creativas. Todas. Sí, es ciudad, porque yo creo que mucho terreno urbanizado no es ciudad. Pero eso necesita un orden, una dirección. Sí, ¿o no? Yo creo que la problemática es más bien que hemos reprimido la capacidad de la ciudad de ser creativa en su complejidad, en los grupos distintos que la usan, que la glorifican, que la mantienen, digamos, ¿no? Porque la gran desigualdad económica, las grandes evicciones de la clase media, de los sectores de clase trabajadora que vemos en muchas de estas ciudades, genera un espacio que es
es una especie de distorsión de lo que es la buena ciudad. Si dejáramos a la ciudad hablarnos y decirnos, señores y señoras, esta es la buena ciudad, tendríamos menos desigualdad, menos extremos de riqueza, menos expulsión de clases medias modestas. Por ahí en Medellín no tienen esto, pero en Nueva York sí, en Londres sí, en París sí, en la Ciudad de México sí. O sea, yo no sé eso. Pero en realidad lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años es una especie de distorsión de lo que es el DNA de la ciudad, realmente de la ciudad, no terreno urbanizado. A ese punto, un proyecto como el de la Fundación Creanta tiene sentido profundo, pero no es simplemente hacer negocio de venderlo a liderazgos que por ahí son perezosos y dicen, sí, compremos una consultoría sobre cómo tener una ciudad creativa. Claro. Así no funciona. Pero tratar de recuperar cuáles son las capacidades que están ahí, los artistas del vecindario, no los famosos, todas las actividades que se pueden hacer culturales, lo que yo vi aquí a través del río, donde cada año ponen nuevas, eso es para Navidad, ¿no? Sí, claro. En vez de, entonces, los alumbrados. Los alumbrados. Entonces la gente viene porque es la ciudad de ellos. Para que la gente venga y sienta que es la ciudad de ellos, cuando ven los alumbrados, debe haber habido mucho proceso ya de hacer ciudad por parte de grupos distintos. O sea, la ciudad se hace un poco. Claro. Y si tenés demasiada desigualdad, los ricos se protegen detrás de grandes muros. Eso desurbaniza a la ciudad, ¿cierto? Pero es que eso es lo que ha sido históricamente. Entonces, sí, históricamente hemos desurbanizado. Bueno, yo creo que en muchas ciudades uno empieza a ver de ser grandes ciudades, porque hay demasiada construcción de paredes visibles o invisibles. Entonces, eso no es bueno. La ciudad tiene que ser un poco anárquica, es sistema complejo, pero incompleto. O sea que lo que pasa en la ciudad importa a la ciudad, no es un sistema cerrado. Entonces, para tener una buena ciudad, si vos tenés demasiada desigualdad, es un problema, porque ¿qué es el espacio público entonces? No está claro. Pero entonces, esas ciudades creativas son creativas con la gente o desde la gente, no desde los que mandan. Desde la gente, de sus vecindarios, y no de los que mandan simplemente, ni tampoco de los que quieren venderte un producto. Ajá. Que llaman cómo hacer your kit, ¿sabes? Sí. How to make your creative city. Entonces, este proyecto es distinto. Este proyecto realmente tiene que ver con movilizar lo que ya está en la ciudad y hacerlo mejor y hacerlo interactivo, etcétera, etcétera. Eso es muy distinto. Entonces, aquellas administraciones inteligentes son las que ven esto y lo promueven. Y lo facilitan. Sí. Y le dan herramientas y plata. Y le dan herramientas. Y yo creo que Fajardo, la administración Fajardo, que es la que yo más conocí de la distancia, porque se volvió muy famosa también, o sea, hizo eso. Usando bella arquitectura también en barrios pobres. Claro. ¿Por qué los pobres no pueden tener una escuela que también está hecha por un buen arquitecto? Y hay tantos arquitectos además, desempleados, ¿por qué no? En vez de, ¿no? Entonces, hay muchos, una ciudad es un espacio complejo y a mí me gusta decir que la ciudad hace discurso. It speaks, nos habla. Pero nos hemos por ahí olvidado un poquitito de ese idioma. Cuando yo vi a este grupo ahí del Parquear, que no me sale. Sí, Parcharte, es un nombre muy inusual. Esos hacen ciudad, ¿no? Entonces, a veces me pregunto, ¿quién hace ciudad en nuestras grandes ciudades con tantas diversidades? En Nueva York, los barrios de inmigrantes, los artistas. Los ricos, yo no sé cuánto hacen ciudad, porque tienen sus espacios muy particulares y restringidos, ¿no? Hay, yo creo, hoy en día una especie de clase global que no necesita ni siquiera la ciudadanía, que tienen sus casas por todo el mundo. Esos desurbanizan a las ciudades. Lo que quiere decir Parcharte es como un lugar para la creación artística, porque parcharse en el lenguaje juvenil de los barrios en Medellín,
parcharse es estar juntos en un sitio. Fantástico. Vamos a parcharnos allí. Parcharnos, ahora entiendo. O uno menciona a su grupo como me voy para el parche. Fantástico. Sí, eso hace parte de lo que ahora denominamos el... Y eso es un problema también en Manhattan. En Manhattan ya no queda mucho lugar para parcharse. Para parcharse. Entonces sí. están en Brooklyn, en Queens, ¿sabes? O sea, Manhattan está tan corporative. No todo, porque Sí. como todas las ciudades americanas tienen muchas desigualdades profundas, ¿no es cierto? Claro. Tenés artistas, pero en realidad dicen la frase que usamos en Manhattan es un lugar donde se vende el arte. Claro. No se hace. Ese parcharte hace parte de lo que nosotros aquí llamamos el parlache, que Ahora me vas confundiendo. Es similar al lunfardo en Argentina, en Buenos Aires. Parcharse. Parchar, el parlache. Es un lenguaje creado por claro, los jóvenes. Que viene además, pero viene un poco del italiano, ¿no? Sí, Hablar, quizás. y es creado Hablar. por ellos. Sí. Usted dice, todas las ciudades son creativas. Las Pero no reales ciudades. Pero no todas las ciudades son globales. No hay que ser ciudad global para ser creativo. Para ser creativo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una ciudad global es realmente un espacio frontera. Y para espacio frontera, para mí la imagen es actores que vienen de muchos lugares distintos, hacen un encuentro. Pero espacio frontera es asimilable a la frontera entre países. No. No. Espacio frontera en el sentido justamente que es un espacio donde se dan encuentros Ya. entre actores, pueden ser empresas, pueden ser individuos, etcétera, etcétera, que vienen de partes muy distintas. No hay reglas del juego, no saben. Entonces es un encuentro que puede generar cosas bastante interesantes, digamos, pero también cosas muy destructivas. La ciudad pequeña, etcétera, es un espacio más rutinizado, digamos, ¿no? Entonces la ciudad global es un espacio también de gran violencia, riqueza extrema que expulsa a muchos sectores. La gran mayoría de los sin hogar que se generaron en París, en Londres, en Nueva York, en Tokio, eso fue por esta expansión del espacio urbano de las élites. Espacio para oficinas, espacio para restaurantes, viviendas de lujo, consumo de lujo, hoteles de lujo. Ya. Entonces eso fue expulsando mucho. Entonces es una ciudad con historias violentas. Lo que a mí me parece lo positivo de la ciudad global es que le permite a los que no tienen acceso a los instrumentos para hacer un discurso, para hacer presencia, para hacer un edificio, etcétera, de hacer algo. Pueden ser creativos, como estos parcharse. Sí. Entonces, eso me interesa, y pueden hacerlo políticamente. Entonces vos podés tener una gran manifestación de inmigrantes indocumentados en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, etcétera, mientras el Congreso está discutiendo criminalizar a los que no tienen documentos, y ningún policía va a ir a arrestar a 500.000 indocumentados. Entonces, eso es lo que a mí me interesa de la ciudad global. Además está el aspecto económico que he estudiado, pero lo que me intriga, así como espacio realmente urbano que produce posibilidades, es ese tipo de cosas. Y hay otras cosas, no sé cuánto queremos hablar sobre esto, ¿no? Pero como las culturas que parecen marginales van generando elementos que entran en lo que después nosotros creemos es la cultura de las élites. Las élites, como cuando Bach escribe su bella música, venía del folclore, la música folclórica, y uno quiere, yo oigo Bach, quiero bailar. Entonces ahora, Bach, no, viene de ahí. Entonces a mí también, la ciudad global es un espacio donde eso se puede dar. Pero venga, la ciudad global es un objetivo a convertirse en tal, o sea, las ciudades deberían soñar con ello. Los liderazgos a menudo quieren eso, pero es más como franquicia que ciudadanía y ciudad. O sea, yo sí entendí, descubrí una realidad ahí afuera que la llamé ciudad global, pero no significa que yo diga, la ciudad global es lo mejor que podemos tener. No. Pero ¿hasta qué punto el concepto de ciudad global no está sustentado
eminentemente en lo financiero, en la capacidad financiera. Mucho de lo financiero. O sea, para mí la ciudad global, dado que estamos hablando de esto, la ciudad global tiene dos funciones. Una función económica, ¿qué es eso? Sí. Y una función política. Y la política es lo que permite a los minoritarios, pueden ser los gay, hacer su proyecto de vida en esa ciudad, porque hay un poco de anarquía. Pero no siempre las dos cosas van juntas. No siempre van juntas, pero en las pequeñas ciudades el proyecto de vida de los gay a un cierto punto era mucho más difícil que en una ciudad como Nueva York. Pero también lo permite a los indocumentados, a cualquiera que es minoritario, en una pequeña ciudad provincial es mucho más difícil. Se vuelven invisibles. En la ciudad global están ahí, aquí estoy, estamos presentes, es ese tipo de cosas. ¿A cuántas ciudades le podemos decir ciudad global en el mundo? Un sociólogo estadounidense, Manuel Castells, dice que son 3. Londres, Nueva York yo dije y que eran Tokio. 3. ¿Ah? No, eso fue yo. Al principio, cuando yo empecé mi investigación en los años 1980, yo me fijaba en mercados globales y mi pregunta era de finanzas, de seguro, de contabilidad, mercados globales, alto nivel. Y yo decía, a veces aterrizan, porque todo era como una cosa abstracta. Sí, entonces yo descubrí que era Nueva York, Londres y Tokio, pero eso en los años 80. A menudo que se expande la globalización, se va expandiendo la red de ciudades que vienen incorporadas. Ahora hay unas 100 que funcionan realmente como ciudades globales para el sistema económico. O sea, en general las grandes capitales. No son todas capitales, ¿no? Nueva York, o sea, no es capital. No es Sao capital, Paulo sí. no es la capital, Sao Paulo, ¿no? no. Ahora aquí, Bogotá es ciudad global. Medellín yo creo que también, pero no tengo los datos. ¿Por qué significa? O sea, China tiene como 6. Ya. 3 las conocen todos. Las otras 3 no, nadie jamás las oyó hablar, pero son, porque es una especie de un fenómeno de articularse con circuitos globales altamente especializados. Entonces Bogotá, por ejemplo, tiene varios circuitos especializados que son globales, ¿no es cierto? Que la conectan a Mumbai, que la conectan a África del Sur, etcétera, etcétera. Yo me imagino que Medellín también, porque ustedes tienen en su entorno grandes industrias de exportación, además, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué significa eso? Que Medellín tiene todas las cosas especializadas que necesitan para conectar a esos sectores a circuitos globales, sean financieros, la financialización de los commodities, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera. Bueno, esto ya se va a acabar. Finalmente yo quisiera preguntarle, ¿cuál es como el reto que le plantean a las políticas del mundo, a los políticos y a los economistas, al mundo financiero, al mundo administrativo, en las ciudades nuevas, las ciudades de ahora, donde donde cada vez son más comunes y más reiterativos, las marchas por los derechos, los grupos que van contra lo establecido, el movimiento indignados en Europa y que se va extendiendo? Es decir, los que manejan las ciudades y el mundo, ¿qué lectura deben hacer y actuar en consecuencia de qué modo? Pero eso es la ciudad hablando con gente. El hecho que eso es Cairo, imagínate, o sea, estoy hablando de lo que pasó ahí, ¿no es cierto?, en Cairo, ¿no?, con el Arab Spring. Imagínate gente sin armamentos en un régimen militarizado que lograron en realidad desarmar parcialmente a todo el potencial de los militares. Eso es impresionante. Los indignados es en Barcelona, es en Madrid, mismo si vienen de muchos otros lugares. Sí. Occupy o sea, en Nueva York, en Chicago, en San Francisco, en Los Ángeles un poquitito. O sea, eso es lo que digo, que la gran ciudad, la ciudad con mezclas, con elementos, digamos, un poco anárquicos además, ¿no? No todo el espacio está controlado, etcétera, etcétera. Esas son las ciudades donde los que no tienen acceso a los instrumentos formales del poder pueden decir, estamos presentes y hacemos una política. Eso, además de la función económica, que también importa, eso para mí
son dos características esenciales, uno lo económico, el otro lo político, de la ciudad global, que en una pequeña ciudad provincial no lo podés hacer. O sea, es mucho más difícil, porque la represión va a ser inmediata, porque se ve como una disrupción del orden, etcétera, etcétera. Saskia Sassen, pensadora internacional sobre la ciudad hoy en el mundo, autora del libro La ciudad global. Gracias por estar en este espacio. Fue un gran placer. Y bienvenida siempre a Medellín. Y vuelvo. Y qué alegría tan contagiosa la suya. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. La entrevista de la calle de Telemedellín, Aquí te ves.